No es ningún secreto para nadie que la India es uno de los países más importantes en el panorama internacional, algo que es totalmente normal si tenemos en cuenta que estamos hablando de un país que ya es el más poblado de la Tierra. Y claro, con la gran cantidad de conflictos abiertos que hay a día de hoy, toca hacernos varias preguntas, porque ¿en qué bando político se encuentra la India? ¿Tienen sentido sus alianzas y enemistades? ¿Qué tiene que decir la India en el mundo? Pues hoy en Memorias de Pez os resolvemos todo este entuerto. Lo primero que os vamos a decir es que la India fue miembro fundador del movimiento de países no alineados, que como sabéis buscaba mantener una posición neutral ante los dos gigantes de la Guerra Fría. No obstante, desde la caída del muro de Berlín, la India se ha ido acercando más y más al tío Sam, y ha mirado con recelo el crecimiento de la nueva superpotencia que es China. Una superpotencia que ha sido en muchas ocasiones enemigo histórico de la India, y ambas potencias se han dedicado a competir por llenar el mundo de más y más gente, teniendo a su vez disputas fronterizas e incluso una guerra en los años 60. Este acercamiento a Occidente y simultáneo temor por China se ve de forma cristalina en lo que se conoce como el diálogo de seguridad cuadrilateral con Estados Unidos, Japón y Australia, que igual os suena más como la Alianza Quad. Este grupo de potencias busca básicamente aumentar su presencia en el Indo-Pacífico, o dicho de otra forma, responder a la enorme presencia de China en esta región para no perder su trozo del pastel de influencias. Pero bueno, pasemos de hablar de China a hablar de otro de los grandes actores geopolíticos mundiales. ¿Qué hay de la relación de India con Rusia? Pues al igual que China, ambas coinciden en su posición frente a la guerra en Ucrania. Se niegan a condenar la invasión rusa, pero tampoco la apoyan. Vamos, una opinión bastante tibia sobre el asunto. Evidentemente, los estadounidenses y el bloque occidental presionan para que India se sitúe en su bando y se sume a las sanciones impuestas por Occidente, en las que participan los otros dos miembros del Quad, Australia y Japón. Por otra parte, aunque, como os decimos, India no apoya a Rusia en su invasión, Putin sí que utiliza la tibieza de la India y de otros países de los BRICS, como China y Brasil, para argumentar que los países más poblados del mundo no comparten la actitud del bloque occidental respecto a su invasión. Eso sí, la relación entre Rusia e India es más complicada de lo que parece. Ambas tienen una relación bilateral importante muy centrada en la defensa y la energía. Para que os hagáis una idea, la India importa más del 50% de sus sistemas defensivos, incluidos submarinos, misiles y demás equipos militares, de Rusia, por lo que sus fuerzas armadas, siempre en alerta ante la amenaza de China y Pakistán, dependen de Rusia para poder defenderse. Algo parecido sucede con el petróleo, y es que la India también depende del gas y sobre todo del petróleo que llega desde Rusia. Y más ahora que ante la falta de clientes que tiene Rusia por culpa de la guerra de Ucrania, India puede conseguir el petróleo ruso barato. Además, en los tiempos de la descolonización, la Unión Soviética era la joya de la corona si querías alejarte del Imperio Británico y generar nuevas relaciones internacionales, a pesar del movimiento de países no alineados del que formaba parte la India. Por otra parte, las relaciones de la India con la Unión Soviética también se fortalecieron gracias a que la India necesitaba compensar la alianza histórica entre sus mayores enemigos, Pakistán y China. El problema es que a día de hoy Rusia está muy cerca de convertirse en un títere de China, lo que poco a poco es posible que la vaya alejando de la India. En resumen, para la India, Rusia es ese amigo incómodo de toda la vida que ya no te cae tan bien, y que además le cae bastante mal a tus nuevos amigos, pero que le sigues aguantando porque te ha ayudado muchas veces y en el fondo te viene bien. Vamos, que India necesita a Rusia. Por otra parte, la actuación de una potencia no solo está determinada por sus relaciones, sino también por lo que quieren sus habitantes. O peor, lo que quieren sus políticos. En este caso, el proyecto, encabezado por el presidente Modi, se cimenta en una visión nacionalista y religiosa, cuyo pilar ideológico fundamental es el hinduismo. Todo lo contrario a lo que buscaba Gandhi. En esta visión se busca recuperar el pasado glorioso de la India. Vamos, un Make India Great Again, de manual, que ha llevado también al rebranding del nombre del país, que ahora se llamará Bagrat. Por supuesto, la visión supremacista de Modi implica una cosa muy clara, una represión brutal de las minorías religiosas y más concretamente de los musulmanes. Tenéis un vídeo bastante interesante en el canal que explica el conflicto entre India y Pakistán, para que veáis la gran importancia que tiene la lucha por las religiones entre ambos países. Pues bueno, esta posición tan dura respecto a la religión musulmana se ha traducido evidentemente en otro lugar. Nos vamos ahora al otro tablero mundial en el que se está jugando una partida de vital importancia a día de hoy, Oriente Medio. Y es que aquí la posición de la India sí que ha cambiado mucho a lo largo de los años.
La política de no alineación, que hacía que la India no se mojase en el conflicto palestino-israelí, se ha ido al garete. Para que os hagáis una idea, en sus tiempos, la India se convirtió en el primer país no árabe en reconocer a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, como única y representante legítimo del pueblo palestino en el 1974, y el primero en otorgar el reconocimiento formal del Estado palestino en 1988. Pero claro, a medida que la India fue enfrentándose cada vez más con el extremismo islamista, la cosa también empezó a cambiar. Es curioso, ¿no? Por un lado, esa India no alineada y antiimperialista, en la que habitan muchos musulmanes, está del lado palestino. Mientras, por el otro lado, otra India mucho más islamófoba y con nuevos intereses económicos asociados al bloque occidental, no puede evitar apoyar a Israel. Así, el gobierno nacionalista de Narendra Modi se posicionó claramente a favor de las decisiones tomadas por el presidente israelí, Benjamin Netanyahu, en los primeros días tras el ataque de Hamas. Cuando la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de una tregua humanitaria inmediata y duradera, la India se abstuvo, alegando que la resolución no había condenado los ataques terroristas del 7 de octubre. Eso sí, esto no quita que haya una gran parte de la India que apoya a Palestina, como ha sido común históricamente. Es por esto mismo que a medida que aumentó el número de muertos y de destrucción en Gaza, la India empezó a repensar su postura. No obstante, Israel es un país que se ha convertido en un aliado fundamental para los indios. Israel le aporta a la India defensa, cooperación en materia de inteligencia y probablemente también un tremendo software de vigilancia. Por otra parte, esta buena relación también tiene que ver con el nuevo corredor anunciado en el G20. Un corredor que iría desde Europa a la India, pasando por Arabia e Israel. Y que evidentemente interesa enormemente a Nueva Delhi. ¿Por qué? Pues porque tejiendo sus propias rutas comerciales, la India busca reducir el impacto del proyecto comercial de su gran rival, la nueva ruta de la seda china, en la que la India ha quedado excluida. Vale, os hemos contado muchas cosas y quizás penséis que aún no os hemos dado una respuesta clara, así que vamos a haceros un pequeño resumen sobre la realidad de la situación. En el caso de Ucrania, una guerra que enfrenta claramente al bloque occidental con Rusia, al más puro estilo de la Guerra Fría, la India se mantiene no alineada. Esto se debe a que la dependencia que tiene con Rusia no es tan sencilla de cortar, por muy jugosas que sean sus nuevas alianzas del bloque occidental. Y en el caso de Gaza, el actual gobierno indio está más alineado con la visión del bloque occidental y apoya a Netanyahu. Esta visión se da en gran medida por el cada vez más creciente rechazo al extremismo islamista. Pero todo esto explota si metemos en la ecuación a China. Si el principal enemigo de los Estados Unidos en la actualidad es el eje Irán-Rusia, el principal enemigo de la India sería el eje Pakistán-China. Aunque bueno, estamos exagerando un poco porque las relaciones entre China e India no son tan tensas, pero así nos entendéis mejor. Vamos, que cuando India mira a Occidente, ve a unos interesantes aliados desde el punto de vista económico que pueden reforzar su situación y ser de gran utilidad para convertir la India en una superpotencia. Mientras tanto, cuando la India mira a su flanco oriental, se encuentra con la enorme sombra de China en el Indo-Pacífico, una sombra que únicamente puede combatir con la ayuda de Estados Unidos y sus aliados. Conclusión, la India se acerca cada vez más y más al bloque occidental. A diferencia de China, India aún tiene que enfrentar retos enormes para poder llegar a postularse como una superpotencia global. Los dos gigantes mundiales actúan de forma similar en cuanto a lo que se refiere a política exterior. No obstante, mientras que China vuela alto, la India aún tiene que quitarse los pedales. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, y para los amantes de los resúmenes semanales, recordad que tenemos nueva newsletter gratis todos los viernes. Así que venga, os dejo el link en la descripción. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.